Hola queridos estudiantes y a toda la familia, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El tema a trabajar es ¿cómo redacto mis explicaciones? El área comunicación. El propósito del día de hoy es escribir un texto explicativo sobre las causas y consecuencias de los fenómenos naturales. ¡Qué interesante!, nos dice nuestro amiguito, todo lo que he averiguado. Ni me imaginaba cómo se daban las heladas y cómo se podían aprovechar. A ver, hijo, le dice la mamá, explícame eso. Quiero compartirlo con mis primas que viven en Puno. De seguro, tú, al igual que nuestro amigo, has investigado con nosotros en esta experiencia sobre los fenómenos naturales, algunas causas y algunas consecuencias. Muy bien, el día de hoy vamos a necesitar esa información. Ahora, con base en lo que has indagado, vas a elaborar un texto mediante el cual puedas explicar cómo sucede y cómo se puede aprovechar algún fenómeno natural, o tal vez la forma en que dará solución a alguna dificultad generada por dicho fenómeno. Para ello vamos a planificar. Antes de escribir tus explicaciones, es bueno recordar ¿qué es un texto explicativo? ¿Te acuerdas qué era un texto explicativo? También llamado expositivo. Es el texto en el cual se brinda la información o se transmite un conocimiento sobre determinado tema en forma exacta, clara, objetiva y coherente. Su estructura considera 3 momentos. Introducción. Corresponde al inicio del texto. Allí se plantea el tema sobre el que se va a tratar. Generalmente incluye una interrogante. Por ejemplo, ¿cómo se originan los tsunamis? ¿O por qué se está extinguiendo el árbol de la quina? ¿O por qué se dan las heladas? ¿Te das cuenta? En la introducción, yo voy a plantear el tema sobre el cual voy a tratar en mi texto explicativo. Después de la introducción, viene la siguiente parte, el desarrollo, en la que se exponen las explicaciones. Por eso es un texto explicativo, porque en el desarrollo yo voy a exponer explicaciones o respuestas al asunto en estudio. Puede estar organizada en párrafos, subtemas o subtítulos. La exposición de las ideas incluye definiciones, por ejemplo, comparaciones, imágenes y gráficos, entre otras, que deben seguir un orden lógico. Aquí yo puedo hablar sobre los beneficios de algún fenómeno natural, sobre las consecuencias de los fenómenos naturales. Uno en especial, ¿listo? Tú tienes que centrarte en un fenómeno natural para poder hacer este texto explicativo. Y la última parte es la conclusión, que es la parte final en la que se cierra el tema, resumiendo las principales ideas. Recuerda que el texto explicativo tiene características. Siempre presenta una tesis. ¿Qué es una tesis? Una teoría explicativa o plantea soluciones sobre el tema seleccionado. Se utiliza un lenguaje formal y a veces se necesita emplear términos técnicos. Por ejemplo, placas tectónicas, si quiero hablar de los sismos, de los terremotos. Una helada agrometeorológica. Son algunos términos que yo puedo usar para explicar el fenómeno natural del cual yo esté tratando. Se escribe en primera persona del plural. Descubrimos que a bajas temperaturas nosotros planteamos, investigamos en primera persona y en plural, en nosotros. ¿Listo? Se basa en la exposición de hechos reales y objetivos, evitando las opiniones. Mi texto explicativo tiene que estar en base a lo que tú has investigado sobre ese fenómeno natural. Evito mi opinión porque tiene que ser objetivo, claro y transparente.
Ahora vamos a leer el siguiente diálogo. Ahora sí me animo a escribir mi texto para explicar cómo se producen las heladas y cuáles son sus consecuencias. En este caso, nuestro amigo va a hablar sobre las heladas. Tú tienes que elegir un fenómeno natural para también hablar sobre cómo se produce este fenómeno natural y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué le dice su amiga? Bien, Raúl, recuerda seguir la ruta de la escritura de un texto. Eso siempre ayuda a toda escritora y a todo escritor. Entonces Raúl tomó el consejo de su amiga e inició su proceso de escritura y recordó que antes de escribir debía planificar su texto y lo planificó en el siguiente cuadro. Tomó en cuenta el tipo de texto. Para averiguar el tipo de texto me pregunto, ¿qué voy a escribir? Él se respondió un texto para explicar qué son las heladas y cómo se pueden aprovechar el frío para conservar los alimentos. Ah, muy bien. Entonces, si va a escribir un texto para explicar, pues decimos que es un texto explicativo. El propósito, se hizo la pregunta, ¿para qué voy a escribir? Para descubrir el propósito, ¿verdad? Para que las personas puedan aprovechar el friaje. Destinatario, se hizo la pregunta, ¿quiénes leerán mi texto? Ah, mis familiares en casa y también las primas de mi mamá. También tu profesora, tu profesor, tus compañeras, tus compañeros, ¿verdad? El tema, ¿sobre qué va a escribir Raúl? Raúl va a escribir sobre las heladas y sus consecuencias. El formato que usaré es cómo presentará su texto. Él lo va a hacer en una hoja bond y en una presentación o un PowerPoint. ¿Listo? Esta es la planificación de Raúl para que pueda empezar a escribir su texto. Tú vas a planificar también tu texto expositivo en este cuadro sobre lo que has investigado, sobre el fenómeno natural que tú desees. En este caso, Raúl escogió las heladas y sus consecuencias. Escribo mi texto. Para redactar tu texto explicativo tienes que tener en cuenta las recomendaciones que te di anteriormente. ¿Listo? Estas características es muy importante que tú las tengas en cuenta al redactar tu texto. Ahora vas a escribir tu primer borrador y te vas a ayudar con el siguiente esquema. Recuerda que el texto expositivo, el texto explicativo tiene que tener un título, ¿verdad? Entonces vas a colocar el título. Yo, por ejemplo, colocaría el fenómeno natural que he elegido, las heladas y sus consecuencias. Ah, qué interesante. Tú de repente has elegido otro fenómeno natural y colocas ahí un título creativo. En la introducción que presentábamos, el tema, ¿verdad? En este caso, si yo voy a hablar de las heladas, tendría que mencionar qué son las heladas, dónde se producen. Ah, aquí en la introducción. En el desarrollo, profesora, ¿qué puedo mencionar? Las consecuencias de las heladas. Recuerda que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. También puedo mencionar cómo se aprovechan las heladas. Todo esto en el desarrollo. El desarrollo lo puedo hacer por párrafos para una idea diferente, ¿verdad? En el primer párrafo puedo mencionar las consecuencias positivas de las heladas. En el segundo párrafo, las consecuencias negativas de las heladas. Y en el tercer párrafo, cómo aprovechamos las heladas. Esto en función a las heladas, porque es el tema que eligió Raúl. Si tú has elegido otro fenómeno natural, también puedes hacer este esquema, pero con el fenómeno natural que tú hayas elegido. Y por último, la conclusión. A partir de lo que tú has investigado el fenómeno natural, ¿qué podríamos concluir? Yo, por ejemplo, podría concluir que las heladas son necesarias para conservar los alimentos en determinadas zonas del Perú. ¿Tú qué podrías concluir a partir del fenómeno natural que elegiste? Lo escribes ahí, ¿listo? Y ahora vas a leer el texto que has escrito.
Pide a alguno de tus familiares que lo lea y te diga si tu explicación es clara y comprensible. Pregúntale si tiene alguna recomendación para darte. De repente el uso de las mayúsculas al inicio de cada párrafo, el uso correcto de los signos de puntuación, la escritura correcta de las palabras, la coherencia, la cohesión, que tenga sentido tu texto, ¿verdad? Vas a incorporar entonces las sugerencias que te han dado para obtener la versión final de tu texto. Asegúrate de haber empleado los conectores adecuados para organizar tus ideas. Algunos conectores que te pueden servir, por ejemplo, los conectores de orden. Primero, después, luego, finalmente, te pueden ayudar. Los conectores causales, de causa, porque, debido a que. Los conectores de contraste u oposición. Sin embargo, a diferencia de conectores de adición, además, asimismo, inclusive, también. Entonces, procura usar estos conectores para redactar tu texto. Ahora vamos a revisar. Raúl verificó que su texto cumpliera las siguientes condiciones, pues así sería comprendido por sus lectoras o lectores. Puedes usar los mismos criterios para revisar tu texto. El título se relaciona con lo que voy a explicar. El título es muy importante porque a partir del fenómeno natural que yo elija, pues voy a tener que escribir la introducción, el desarrollo y la conclusión. El lenguaje utilizado es formal, incluye algunos términos técnicos, espero que sí. En la explicación se incluyen algunas definiciones. En el texto se identifican las tres partes, introducción, desarrollo y conclusión. Tienen que estar las tres partes. Las explicaciones se basan en hechos objetivos, no en opiniones o creencias. Las explicaciones, recuerden, base a lo que has investigado de ese fenómeno natural. Y después de revisar, puedes escribir tu versión final en tu cuaderno u hoja de reuso. A partir de lo trabajado, vas a reflexionar ¿por qué es necesario escribir un texto explicativo luego de realizar una indagación? ¿Por qué crees que es necesario? Para explicar nuestras conclusiones. Muy bien. ¿Cuál será su utilidad? Compartir la información que nosotros hemos obtenido. Tú vas a escribir con tus propias ideas y vas a responder esta pregunta. Ahora nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. ¿Redactaste textos explicativos para definir las causas y consecuencias de algún fenómeno natural que sucede en tu comunidad? ¿Has logrado redactar ese texto explicativo? Muy bien. ¿Escribiste un texto explicativo sobre cómo ocurre un fenómeno natural y cómo se puede aprovechar o sobre una forma de solucionar alguna dificultad? Muy bien. En tu versión final yo voy a poder evaluar estos criterios. Es muy importante que respetes la escritura correcta de las palabras, los signos de puntuación, la coherencia entre tus ideas. Es muy importante. Así que la mejor persona que puede revisar tu texto eres tú. Léelo, entiéndelo, ¿qué quieres comunicar? Recuerda que es un texto explicativo, estás explicando un fenómeno natural. Cómo se produce, qué beneficios tiene, cuáles son sus consecuencias, qué podrías hacer tú. ¿Te das cuenta? Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.